Dios los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oreb de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este día 8 de septiembre de 2019. Primero el Evangelio, el mensaje del primer Evangelio, el Evangelio de Marcos. Estamos en el devocional número 46 de esta serie. Santos para vivir a la altura de su reino. Es una enseñanza que hace varios devocionales que hemos mencionado de la misma manera porque estamos estudiando un pasaje de Marcos extenso en donde pasaron varias cosas en la vida del Señor Jesucristo. Bajan del monte de la transfiguración, enfrentan a un endemoniado, sus discípulos fracasan, él anuncia su muerte, los discípulos, o uno de ellos en particular, le recrimina que no suceda tal cosa y Jesús está enseñándoles cosas muy importantes que, a través de las cuales quiere prepararles justamente para su viaje a Jerusalén y su pasión y muerte por nosotros. Les recuerdo que después de las letras C, R e I, de la palabra Cristo, que nos recuerdan que debemos comprometernos con Cristo, renovarnos en su gracia e inspirarnos en su palabra. Ahora estamos usando la letra S de la palabra Cristo para hablar de santidad. El pasaje de hoy, que continúa con la narración que iniciamos hace varios devocionales, nos confronta con algunas enseñanzas más. Déjenme leerles el pasaje, es breve, solamente 2 versículos. Dice así, versículos 38 y 39 del Evangelio de Marcos capítulo 9. Juan le dijo: Maestro, vimos a alguien que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos, porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: No se lo prohibáis, porque nadie que haga milagros en mi nombre podrá después hablar mal de mí. Antes de ir a las enseñanzas, recordemos que la santidad a la que el Señor hace referencia no es esa manía de aislarnos, de huir de la gente y dedicarnos solo a la meditación mística sin hacer nada por los demás. Porque hay gente que dice eso: yo no le hago mal a nadie, tampoco le haces bien a nadie. Y la regla de oro de Jesús no fue: no hagas a otro lo que no quieras que te hagan. La regla de oro de Jesús fue: haz a otro lo que quieras que te hagan. Jesús nunca habló de una regla del no hacer, habló de una regla del hacer cosas, no de aislarnos, sino de estar en la gente. Así que la santidad de la que Él nos habla, más bien se trata de estar entre la gente, como el mismo Señor lo hacía, como estos discípulos, como Juan y los demás discípulos, lo hicieron, estaban entre la gente, por eso se dieron cuenta de cosas. Y ahí, en medio de la gente, en medio de la oscuridad, del pecado, ser ejemplo de vida, ser contraste, ser buenos. Así que reflexionemos sobre las cosas que este pasaje nos dice de la vida y ahí encontraremos la verdadera santidad. Primeramente quisiera repasar brevemente las enseñanzas de ayer. Ayer dijimos: vivir incluye morir. Aquellos no querían que el Señor Jesús muriera y Él les enseñó que los valores del reino son diferentes a los valores del mundo. Vivir incluye servir. Aquellos que creen que la vida les debe, está en deuda con ellos y solo esperan recibir, creen que no tienen obligaciones con respecto a los demás en cuanto a compartir, no experimentan la santidad. Pero aquel que reconoce que vivir incluye servir, está siendo perfeccionado y santificado, es decir, y vivir incluye amar. Amar es el fundamento de la ética cristiana y por lo tanto es el carácter de la santidad verdadera. Amar es casi sinónimo de santidad. He aquí la enseñanza de hoy. Vivir incluye respetar y no juzgar a la primera, o no juzgar a priori, no juzgar anticipadamente. Los discípulos, como humanos que eran, se sintieron ofendidos por aquel otro discípulo que no formaba parte de su grupo, al que ellos pertenecían. Podemos decir que actuaron como algunos lo hacen en nuestra época, con respecto a alguien que es de otra religión, o de otra denominación, o sencillamente de otra iglesia. Y a estos discípulos no se les ocurrió otra cosa que despreciarlos y considerarlos enemigos. El Señor los confrontó con la revolucionaria idea de que todos tienen derecho a relacionarse con Dios y que nadie puede servir a Dios si Dios no se lo permite. ¿Cómo hace falta este rasgo de santidad el día de hoy? Si entendiéramos el respeto, en vez de creernos dignos o autorizados para juzgar, si entendiéramos este respeto desde el punto de vista de Jesús, este mundo tendría menos guerras y menos problemas. Por otro lado, no estamos seguros de quién era este discípulo exorcista, pero el pasaje nos dice algo muy importante. Realizaba un ministerio exitoso a favor de la gente. Debemos reconocer que no se trataba de un engaño ni de una estrategia vana para obtener ganancia. Al parecer, este discípulo hacía algo que estaba bien y funcionaba. Realizaba un ministerio en el nombre del Señor. No parece que buscara gloria personal, sino la gloria del Señor. De hecho, ni siquiera nos dice cómo se llamaba. Así que no era un falso apóstol o un falso profeta, como sí hay algunos el día de hoy, y algunos, por cierto, que salen por televisión. Y posiblemente alguna vez habían dado detrás del Señor. En el pasaje de Lucas 9, 46, 48, donde se nos narra también esta misma historia, dice: no sigue con nosotros. En este pasaje, la palabra que usó Juan
es la siguiente. Dice, vimos a alguien que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no nos seguía. Y repito, en Lucas dice, y no anda con nosotros o no está con nosotros, no sigue con nosotros. De cualquier manera, esta falta de respeto o este adjudicarnos del derecho de juzgar a otros se puso de manifiesto en los discípulos y orgullosamente le contaron al Señor que le habían prohibido cumplir su ministerio. En otro de los evangelios dice que el Señor les preguntó, ¿y qué hicieron? Y dijeron con mucho orgullo, se lo prohibimos. Como si fuera una gran cosa. El Señor los reprende a ellos y les enseña un principio de fe importante que nosotros también debemos vivir. Si vivimos y trabajamos en pos de los planes de Dios, entonces estamos unidos. Si otro trabaja en pos de los planes de Dios, estamos unidos. No importa cómo nos llamemos, a qué grupo pertenezcamos o cuántos seamos, lo que importa es el nombre de quién ministramos. Si anunciamos el verdadero evangelio del Señor Jesús, entonces somos hermanos. Así es que no estoy hablando aquí de la tolerancia, esa palabra que el día de hoy se exalta tanto. Y recuerde, tolerancia es una palabra que significa que debemos soportar al que según nosotros está mal, porque esa es la esencia de tolerancia. De que alguien que está haciendo algo que es contrario a lo que nosotros hacemos o que es diferente o que es malo con respecto a lo que nosotros hacemos, lo toleramos. O sea, incluye la idea de que está mal y se usa mucho el día de hoy. Ahora resulta que debemos tolerar a los que asesinan a niños antes de nacer, debemos tolerar a los que violan o pervierten a menores porque resulta que son sus gustos. No, hay cosas que no deben ser toleradas jamás. Pero sí el Señor nos habla de respetar a otros y no juzgar a la primera. Y si alguien está haciendo algo en nombre de Dios y lo está haciendo bien, pues es mi hermano entonces. Y no deberíamos juzgar anticipadamente, apresuradamente. Insisto, si anunciamos el mismo evangelio del Señor, somos hermanos. La esencia del cristianismo es el amor que une, que abre puertas y derriba paredes. Y no es el sectarismo que odia, que cierra canales de comunicación y que construye barreras. El Señor estaba a punto de iniciar su viaje a Jerusalén para el desenlace final de su misión en la tierra y necesitaba una iglesia bien preparada para la tarea. Podemos decir que estaba dándole los retoques finales al edificio de la fe de sus seguidores y tenía que ser muy claro en las enseñanzas. Es triste, pero la lección no ha sido clara para muchos religiosos en la historia. Es una realidad imposible de ignorar que el prejuicio religioso ha causado guerras, matanzas y miles de injusticias. Nos escandalizamos porque los nazis, Hitler, mataron a miles de judíos y de personas diferentes a ellos. Pero solo es cuestión de echarle un vistazo a la historia para darnos cuenta que ha habido también matanzas de miles de personas en nombre de Dios, en nombre de una supuesta religión. Y tengamos cuidado entonces, porque sí, el prejuicio religioso es mortal, es de las cosas más dañinas que hay en este mundo. Así es que parece que esta enseñanza de Jesús no permeó en todos. Todavía necesitamos seguirla enseñando y vivirla. Ustedes y yo debemos entender y practicar esta enseñanza, especialmente ahora que estamos estudiando el Evangelio de Marcos, en donde el Señor Jesucristo les enseña a sus discípulos los detalles finales de la fe o de la enseñanza que quiere darles, porque está a punto de irse de ellos, de la encarnación, me refiero, permanecerá con ellos en forma espiritual, pero ya no en forma física, y quiere prepararlos para ser una iglesia unida. He aquí algunas demandas prácticas de esta lección. Trabajemos para el Señor, esa es la mejor manera de unirnos y ser santos. Quien no trabaja tiene demasiado tiempo para criticar y dividir. Asegurémonos de hacer nuestro trabajo en pos de la visión de Dios y démosle toda la gloria a Él. Eso es santidad. Este podría ser el parámetro para evaluar un ministerio. La pregunta, ¿para quién trabajas y a quién le das la gloria? Esa sería la evaluación final de cualquier ministerio, de cualquier trabajo espiritual o religioso. ¿Para quién trabajas y a quién das la gloria? Seamos parte de la lucha contra el mal. Eso es santidad. Recordemos que aquel discípulo desconocido se dedicaba a liberar a las personas del poder del mal. Por eso el Señor dijo, al que no es contra nosotros, por nosotros es. Bueno, así lo dice en otro de los evangelios. El asunto es delicado, ya que en cuestión del bien y el mal no podemos ser tolerantes ni neutros. O luchamos contra el mal o somos aliados de él. Esto debe hacernos reflexionar muy seriamente en nuestra manera de proceder en este mundo y esta cultura contaminada de la sociedad moderna. Sin embargo, juzgar anticipadamente, juzgar demasiado rápidamente,
y juzgar al hermano que sirve a Dios no debería ser parte de nuestra dinámica de vida. Escojamos el bien y unámonos en Jesús y experimentemos el proceso de santificación, porque santificarnos incluye limpiarnos de prejuicios, de envidias, de odios y de violencia contra los que piensan o son diferentes. Ahora, insisto, este respeto y este no juzgar anticipadamente no tiene que ver con aquello de ser radicales en nuestra fe, en nuestra doctrina. El Señor Jesucristo lo fue. El Señor Jesucristo llamó a los fariseos hipócritas, sepulcros blanqueados. Digamos que no toleró su hipocresía. ¿Los amó? Sí, sí los amó. Y de hecho, cuando algún fariseo vino a él buscándole de verdad, lo recibió y le predicó el evangelio verdadero. Porque el Señor Jesucristo ama a las personas, pero ciertamente también es intolerante con las ideas que contaminan al ser humano y le pervierten y le impiden la salvación. Así es que este respeto y este no juzgar a la primera no evita que ustedes y yo seamos sabios al evaluar los sucesos del mundo, los valores del mundo y los contravalores del mundo y que lo rechacemos. Pero nunca, nunca con violencia física, nunca con irrespeto, nunca con odio, siempre con amor. Hagamos una oración y comprometámonos con el Señor para vivir para Él. Compromiso, letra C. Dispongámonos para renovarnos, dejando que la palabra leída nos inspire. Renovación e inspiración durante todo este nuevo día y dejemos que Dios nos santifique un poco más. Recordemos esto por medio de las primeras 4 letras de la palabra Cristo. Compromiso, renovación, inspiración y santidad. Santifiquémonos con sus nuevas y revolucionarias enseñanzas. Señor Santo, bendice a mis hermanos, en mi persona misma. Bendícenos, Señor, y permítenos ser personas viviendo en santidad. Que seamos intolerantes con el mal, contra las cosas que destruyen la vida del ser humano, contra las cosas que se oponen a tus enseñanzas, pero que seamos respetuosos del ser humano en sí y que nunca juzguemos anticipadamente a otros, especialmente que no juzguemos a los que predican el evangelio verdadero, a los que predican de verdad, con honor, con veracidad, con humildad y con sinceridad el evangelio verdadero. Te pido esto para todos mis hermanos y amigos y para mí mismo. En Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarle el día de mañana. Hasta pronto.